El tema de investigación de mi trabajo es el verbo salir, un nuevo uso del verbo salir en el español de Argentina, como el que aparece en construcciones como salió birra con los pibes, sale asado esta noche, si apruebo, te juro que sale flor de fiesta, ese tipo de construcciones. El interés por estas construcciones surgió a partir de algo muy casual, como fue un mensaje de texto con una disculpa que decía: no puedo ir, salió birra con los pibes, que es el que está ahí y que guardé. Esto fue hace unos años y fue mi primer encuentro con esta construcción. Yo estaba buscando alguna estructura neológica, algún verbo liviano, alguna alternancia entre un uso pleno y uno liviano, como para analizar. Este tema, el de los verbos livianos y las predicaciones complejas, era uno de los temas centrales en el proyecto de investigación en el que estaba trabajando en ese momento. Y además había sido algo que me había interesado en los cursos de sintaxis que había hecho. Mi interés iba por descubrir de qué manera la estructura o las operaciones sobre la estructura o sobre la sintaxis de una lengua pueden disparar significados nuevos o metafóricos no previstos en esa lengua o no derivados directamente de los ítems léxicos. En ese momento también estaba rodeada, digamos, por el trabajo de otras compañeras que estaban investigando usos nuevos de hacer y de dar en estructuras que de alguna manera se relacionan con esta de salir. Entonces, cuando vi este ejemplo, este uso de salir, pensé, bueno, este es mi tema. A partir de ahí empecé a prestar atención, a poner oídos y vista en estas frases, porque muchas las encontré en mensajes de texto o en publicaciones de redes sociales, bueno, que fui guardando. Es decir, que el trabajo empezó con algo de recolección de datos y con primeros análisis de esas construcciones. Por ejemplo, qué formas verbales pueden aparecer, en qué tiempos, en qué personas, con qué sintagmas se pueden combinar y qué generalizaciones se pueden hacer de esos elementos. Bueno, ahora voy a presentar cuáles fueron los primeros pasos que di para este trabajo. La búsqueda en el diccionario general, luego también en algún diccionario más específico que ya voy a mencionar, el rastreo de trabajos sobre los verbos de movimiento en general y el verbo salir en particular, y luego algo del marco teórico específico que finalmente decidí tomar. El verbo salir en el diccionario de la Real Academia aparece o se listan 41 acepciones con significados muy diversos. Algunos son los que están aquí en esta diapositiva. El más básico es el que implica un movimiento, que de pasar de dentro a fuera o salir de un lugar a otro. Es decir, donde hay un punto de origen y a veces, bueno, hay una meta, un punto de llegada. Pero además de ese significado básico, como está en el primer ejemplo, aparecen muchos otros significados que podríamos llamar desviados, metafóricos o livianos del verbo. Por ejemplo, en Ya salió la luna, vemos que el significado se acerca al verbo aparecer, y en esa mancha, la mancha sale o no sale, podría ser desaparecer, puede ser surgir, como me salió un trabajo. El ejercicio sale, el significado sale, si lo planteas bien, el significado se relaciona con resolver. También significados como nacer o brotar, como le salió un diente, un granito, aparecer de nuevo, como le salió una mancha. Después, descubrir el tipo o la índole, como por ejemplo salió
buenito, salió travieso, salió inteligente, parecerse como en Sale a la madre, costar, bueno, como ustedes ven, y acaso hay solo algunas. En ninguna de esas 41 acepciones está listada la forma que aparece al final, que es la que consideramos propia del español de Argentina. Según Elena de Miguel, Elena de Miguel, junto con otros, con un equipo de investigación, ha publicado un trabajo, un diccionario de verbos de movimiento, un diccionario más específico. Y allí, se plantea justamente esta labilidad en el significado de los verbos de movimiento y una de las cosas que ella dice es que cuando pasan estas situaciones, estas cosas, lo que se debe tratar de evitar es la multiplicidad de acepciones, es decir, salvar esta dispersión de significados simplemente listando la cantidad de acepciones en la entrada del diccionario y que una manera de evitar esa dispersión, esa multiplicidad de acepciones, es pensar que en realidad el ítem en cuestión, en este caso el verbo de movimiento salir, puede tener rasgos mínimos de contenido, pero la capacidad de desplegar distintos significados de acuerdo con las palabras con las que se combina. Entonces, el camino es analizar las combinaciones de salir para encontrar los motivos que producen esas extensiones semánticas y explicar ese comportamiento. Bueno, al ver este listado de significados, debo decir que una primera tentación fue tratar o pensar que mi tema podría ser dar cuenta del análisis de todos los usos no canónicos de salir. Esa quizás es una primera tentación que es la de ser extremadamente explicativa o abarcativa y bueno, rápidamente vi que ese no podía ser el camino y decidí concentrarme solamente en el uso nuevo del español de Argentina. Entonces, vemos que la combinación que me interesa es aquella en la que salir se combina con un sintagma, con un nombre sin determinante que tiene un significado eventivo. Y la interpretación de estas construcciones es surgir o aparecer la idea de hacer X, donde X es el contenido que está en el nombre. Se trata de un verbo inacusativo, salir, por lo tanto tiene un único argumento. Ese argumento es su tema, que es el objeto profundo, que funciona como un sujeto superficial pospuesto. En estas construcciones, si bien hay una preferencia por la tercera persona del singular, se ve que no está restringida a esa forma, porque bueno, por la concordancia a veces tenemos la tercera persona del plural. Ese nombre que se combina con salir para obtener esta interpretación no está restringido semánticamente. Es decir, no vemos que deba referirse necesariamente a un campo semántico particular, como por ejemplo, si fuera que debe referirse obligatoriamente a un lugar, ser un locativo, o a una trayectoria, o algo de ese tipo. Sí debe tener el rasgo eventivo para que estas combinaciones, estas construcciones, se interpreten con el sentido buscado. Pero más adecuadamente que decir que el N tiene que tener un rasgo eventivo, sería decir que este nombre se interpreta como eventivo en esta construcción, al entrar en estas construcciones, aunque no tenga ese carácter de por sí. Aquí muestro algunas de las pruebas que hice con estas construcciones. Algunas están orientadas a confirmar que se trata de una construcción inacusativa, otras a las posibilidades o a la posibilidad de que aparezca o no un sintagma con determinante,
a la preferencia por la tercera persona del singular, aunque no la exclusividad de esta forma. Bien, son pruebas que están tomadas de los trabajos sobre inacusatividad en general y sobre verbos livianos también. Bien, en algunas de ellas, creo que no es necesario explicar mucho algunas de ellas, solamente que, por ejemplo, en algunos casos, cuando está puesto que la construcción, está puesto el asterisco para la construcción en salió sangre o salió agua, o salió cirujano, no, lo que queremos decir no es que estas construcciones sean agramaticales de por sí, sino que con esos nombres no se obtiene la interpretación buscada, digamos, ¿no? Es decir, no se obtiene esa interpretación de surgió la idea de hacer X, sino que allí está justamente al combinarse con líquidos, por ejemplo, como sangre o agua, salir tiene el significado de surgir y no toma de surgió la idea de hacer X. Solamente esa aclaración. Y luego, el último ejemplo, finalmente salió playa toda la tarde, donde planteamos la posibilidad de que se combine con un sintagma que indica duración, ¿no? Un sintagma durativo. Aún cuando aparece ese sintagma durativo, la expresión salió playa, de todas maneras focaliza un punto del evento, que es el punto inicial. Bien, entonces hasta aquí tenemos que en estas construcciones salir es un verbo inacusativo, que se obtiene el significado de surgió o apareció la idea de hacer algo y que además esa interpretación se centra o se focaliza en el punto de inicio de ese evento de aparecer la idea de. Bien, luego de esta primera descripción muy general de las construcciones, que prácticamente es una observación un poco más detallada de los datos, lo que hice fue una revisión bibliográfica, en parte sobre cosas que ya había leído durante la cursada de los seminarios, de distintos seminarios, y otras que fui encontrando más específicas sobre salir. Menciono acá solamente estos tres autores, Talmi, Morimoto y Luo, aunque por supuesto que hubo otros, pero simplemente para mostrar un poco este recorrido. Empecé por los verbos de movimiento y busqué lo que ya había leído. Entonces, releí a Talmi, que la verdad lo había estudiado sobre todo dentro de un seminario de universales y para pensar en la clasificación de las lenguas que plantea Talmi. En este caso, al releerlo, me focalicé en el estudio que él hace de los componentes semánticos de los verbos de movimiento, es decir, las nociones de fondo, figura, etc. Luego, para el caso de Morimoto lo que hace es un refinamiento de la clasificación de Talmi y además esta autora trabaja especialmente con los verbos del español. Entonces, por eso también continué con Morimoto. Ella distingue entre verbos de desplazamiento y verbos que incluyen información sobre la manera de moverse. A partir de estos dos trabajos y alguno más, podemos tomar o extraer esa caracterización para salir, que salir es un verbo de movimiento que incluye información sobre la trayectoria y que focaliza el punto de origen de ese movimiento. Bien, luego la autora Luo, Jing Luo, llegué a ella porque hace su tesis de doctorado, dirigida por Elena de Miguel, trabaja específicamente con todas las acepciones del verbo salir en español, y hace una comparación, ¿no? Pero trabaja con todas las acepciones desde
la propuesta de Pustejovsky, es decir, hace un análisis subléxico en términos del léxico generativo y bueno, ese análisis resulta muy iluminador para trabajar con los rasgos, algo que después me va a servir o voy a usar ya desde una perspectiva más de sintaxis, que es la que finalmente elijo, no de semántica léxica, pero de todas maneras este análisis que hace Jing Luo me sirvió muchísimo y es muy exhaustivo. Esta propuesta está muy relacionada con, no lo pongo aquí, pero ya lo nombré, el Dicemto, que es el Diccionario Electrónico Multilingüe de Verbos de Movimiento, una obra que también consulté y que dirige Elena de Miguel. Bien, solo estos nombres con respecto a los antecedentes. Y luego, ya a partir de un seminario de teoría léxica, empecé a, digamos, tuve conocimiento de la propuesta de Acedo Matellán y me interesó este acercamiento más sintáctico a la interpretación de las construcciones. Acedo Matellán propone, como, bueno, digo ahí entre muchas otras cosas, pero ahí extraigo esta cita, que el significado composicional de las construcciones se deriva de la estructura sintáctica, independientemente de los rasgos del significado enciclopédico de los ítems léxicos que entran en ella. Entonces, en la perspectiva de Acedo Matellán, también pone el foco en la presencia de la misma unidad léxica en contextos sintácticos diferentes. Pero para él es la configuración sintáctica la que origina, la que provee la semántica estructural de la expresión lingüística. Bien, entonces, a partir de esto podemos llegar al planteamiento del problema, a definir cuál es el problema que plantean estas construcciones para la teoría en general. Y es esta pregunta: ¿cómo se obtienen interpretaciones nuevas a partir de formas preexistentes? O si se quiere, más concretamente, las extensiones semánticas son las que observamos de los ítems léxicos, ¿son emparejables con variaciones en el comportamiento sintáctico de estos mismos ítems? Entonces, se trata de explicar cómo se obtienen esas interpretaciones a partir de formas que no están asociadas con esos significados nuevos. Plantear que esos procesos de asignación de significado no se derivan únicamente de una capacidad humana generalizada de construcción de metáforas, por ejemplo, de usos metafóricos, sino que pueden derivarse de mecanismos asociados a la sintaxis, a la computación del significado, y que esos mecanismos tienen restricciones. Entonces no son generalizados como la construcción de metáforas, sino que están restringidos por las posiciones posibles en una estructura sintáctica. Entonces, describir estos fenómenos propios de una variedad lingüística se vuelve una muestra de un proceso general de la capacidad humana del lenguaje y puede contribuir con investigaciones translingüísticas, investigaciones más amplias. A partir de esa pregunta general de la investigación, yo planteé preguntas más específicas, que son las que planteo en el plan de la tesis, ya directamente relacionadas con mi tema y con el marco teórico elegido. Entonces, a partir de la generalización de la pregunta sobre cómo se obtienen interpretaciones nuevas a partir de formas preexistentes, pasamos a esta que está aquí: cómo se obtiene la interpretación de estas nuevas construcciones con el verbo salir en el español coloquial de Argentina.
Luego, a partir de la pregunta sobre la relación entre estructuras sintácticas e interpretación semántica, planteo la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la descripción sintáctico-semántica más adecuada para dar cuenta de la interpretación de estas nuevas construcciones? A partir de las primeras observaciones de los datos, vimos que en estas construcciones hay un proceso que nosotros dijimos de desemantización o de pasaje de verbo pleno a verbo liviano. Es decir, que salir en estas construcciones se acerca más a la expresión de un rasgo funcional como el aspecto y no al significado pleno de verbo de movimiento. Entonces, al poner esta observación en relación con el marco teórico presentado, podemos plantear la tercera pregunta de investigación, que es, ¿puede interpretarse esta innovación como un ejemplo de un proceso de gramaticalización, teniendo en cuenta que una unidad del léxico pasa a ser exponente de un significado funcional? Y finalmente, dado que tenemos un verbo de movimiento implicado en esta construcción y que, como también vimos en el estudio de Talmy, en la lectura de Talmy, hay una vertiente de estos estudios que relaciona una posible clasificación de las lenguas del mundo en dos grandes grupos a partir de los estudios de los verbos de movimiento, entonces la última pregunta plantea una posible contribución del estudio de estas construcciones en relación con esa discusión. Entonces sería cómo se puede interpretar la aparición de estas construcciones en el español actual de Argentina en relación con la clasificación de las lenguas del mundo en lenguas de marco verbal y lenguas de marco satelital. A partir de las preguntas problema que planteé, que describí, planteé y expliqué recién, yo enuncié o planteé las hipótesis, que para mí fueron algo así como poner en modo afirmativo o como una respuesta posible lo que aparecía en las preguntas. Entonces así llego a formular estas 4 hipótesis que se derivan de esas 4 preguntas. Entonces la hipótesis primera es que el análisis y la descripción sintáctico-semántica de las nuevas construcciones con el verbo salir en el español de Argentina permite comprender el proceso de generación de interpretaciones metafóricas o neológicas de una lengua. Luego, a partir de la pregunta sobre cuál es la descripción sintáctico-semántica más adecuada, la hipótesis es que esa descripción más adecuada será una que tenga en cuenta las propiedades sintácticas de los ítems que la componen. Por eso la segunda hipótesis. La tercera dice, una descripción sintáctica ajustada muestra la consecuencia del proceso de gramaticalización operado sobre un ítem léxico a partir de su proyección en la estructura. De nuevo, le da esta hipótesis, justamente se relaciona con que estas construcciones pueden ser un ejemplo de un proceso de gramaticalización. Y finalmente, a partir de la pregunta sobre si estas construcciones nos ayudan a comprender mejor la distinción entre lenguas de marco verbal y lenguas de marco satelital, la última hipótesis formulada es que, en el marco de los estudios tipológicos, esta descripción sirve como argumento para una clasificación más ajustada del español como lengua de marco satelital débil. Bueno, simplemente muestro acá cuál fue el proceso o el camino que yo seguí para llegar a formular las hipótesis. A mí me resultó más fácil a partir de pensar las preguntas de investigación. Luego planteé los objetivos generales del trabajo de investigación y de la tesis, que son los que aparecen acá. Revisar el alcance de un modelo del léxico de base sintactista a partir de la descripción y el análisis de las construcciones nuevas formadas con el verbo salir, del tipo salió birra con los pibes, en las variedades del español de la Argentina. Y contribuir al estudio de la interfaz léxico-sintaxis a partir de la discusión de modelos que den cuenta de las secuencias estudiadas. Esto tiene que ver con,
plantear el estudio de un modelo sintaxista teniendo en cuenta o habiendo visto los alcances de modelos de base más léxico-semántica. Bien, como lo que presenté al principio. Bueno, perdón, me salté una. En cuanto a los objetivos específicos, bueno, están planteados ya con las primeras actividades concretas que me planteo realizar en el recorrido de esta investigación. Por eso entonces acá tenemos entre los objetivos específicos describir sintáctica y semánticamente las secuencias de salir más nombre eventivo para dar cuenta de su interpretación composicional, enriquecer con el grado de abstracción necesario la estructura funcional de las secuencias con salir más nombre eventivo para dotarlas de una descripción adecuada. Esto tiene que ver con el marco teórico elegido y en un momentito vamos a ver a qué se refiere esto de enriquecer con cierto grado de abstracción. Analizar la estructura funcional de las construcciones con salir, abstrayendo el contenido conceptual de los ítems léxicos incluidos, e identificar cuáles son las propiedades estructurales responsables de la interpretación semántica en los aspectos relevantes, por ejemplo, presencia o no de sujeto, propiedades aspectuales, etc. Bien, entonces ahora sí, como ya dijimos, la propuesta que voy a tomar para el análisis es la propuesta de Acedo Matellán. Allí hay una imagen de la portada de su libro de 2016. Esta propuesta, como dijimos entonces, pone el foco en la interpretación de las estructuras o de las construcciones en las que entran los ítems léxicos. Es decir, plantea que la interpretación de las construcciones no se puede derivar estudiando en profundidad los rasgos de significado de los ítems individuales y estableciendo luego unas reglas de cómo ese significado se proyecta en la sintaxis, sino que hay que pensar más bien que el ítem léxico aporta un mínimo de significado enciclopédico y que después la estructura o la configuración sintáctica que se despliega sin tener en cuenta ese significado es la que establece cómo se interpretan las construcciones. Dicho de otra manera, y ya dejo acá, no son los ítems léxicos aislados, sino los ítems léxicos puestos en una estructura, ¿sí?, los que hacen a la interpretación. Bueno, lo dicho muy a las apuradas, digamos, ya lo dije, una de las ventajas de este modelo es que no incluye reglas de proyección. No hay proyección de propiedades, sobre todo de propiedades gramaticales de los ítems léxicos en la sintaxis. ¿Sí? Y dijimos que, bueno, que una de las cuestiones para poder explicar cómo se obtienen las distintas interpretaciones a partir de la estructura requiere incorporar más detalles a las estructuras sintácticas, detalles que no están a la vista, digamos. Por eso decimos que ese enriquecimiento implica un cierto grado de abstracción, es decir, incorporar elementos que no vemos. Acedo Matellán distingue entre dos tipos de unidades, las unidades que tienen significado enciclopédico y las unidades que tienen significado gramatical. Solamente las unidades que tienen significado gramatical son las que proyectan estructura. Ahora vamos a ver algunos ejemplos muy rápidamente. Quiero decir que también, Acedo Matellán se centra en el estudio de los eventos de transición y para esto retoma las ideas de Talmy. Por eso también decidí elegir este marco teórico porque también permite establecer una continuidad entre esta descripción de las construcciones y análisis de las construcciones y después las consecuencias para una clasificación del español dentro de las lenguas de marco satelital o marco verbal, ¿no?
Bien, no es el objetivo acá presentar el modelo de Acedo Matellán, sería imposible. Además, pongo acá este cuadro nada más que para mostrar a qué nos referimos al decir que la interpretación de un ítem va a depender de la estructura. En este caso, se trata de las posibilidades de interpretación de un evento, es decir, del núcleo B, el núcleo B chiquito, que se va a interpretar como causativo si la posición de especificador está ocupada o como no causativo si no está ocupada por un sintagma de determinante. Y además, de acuerdo con las formas de llenado de la posición de complemento, que se muestran ahí como ejemplo, se van a obtener los distintos tipos de interpretación. Si se trata de un evento de creación, si el evento es télico o atélico, o estativo, si involucra un cambio de estado o no. Va a depender de la estructura, de los lugares de la estructura y de las posibilidades de llenado de esa estructura. El tipo de estructura que se genera se puede graficar de esta manera. Este ejemplo, que está tomado del libro de Acedo Matellán, corresponde a una oración con verbo inacusativo, de cambio de estado, es decir, parecido al verbo salir, ¿no? Porque implica una transición, por eso pongo este como modelo. Entonces, acá se pueden ver los distintos niveles dentro de la estructura. El nivel más bajo, que es el nivel del sintagma de place, un nivel intermedio que es el sintagma de path y el nivel superior que es el nivel del evento. La presencia del nivel inferior indica la significación del estado o todas estas nociones deben ser entendidas metafóricamente dentro de la teoría de Acedo Matellán. Este nivel, el nivel de place o nivel de estado, implica una relación de asignación de una propiedad. Después tenemos el nivel del sintagma de path o trayectoria, que es la transición. Siempre que en la estructura aparezca un sintagma de path, vamos a tener la interpretación de transición o cambio de estado. Y finalmente, el nivel de evento. En las posiciones de especificador y de complemento, como aquí abajo, clear, solamente pueden aparecer sintagmas de determinante y raíces. Estos son los elementos que no despliegan estructura y que se van a interpretar de acuerdo con su lugar de aparición. Por ejemplo, un sintagma de determinante en el especificador del evento, del verbo, del núcleo B, va a tener el significado de originador o de causador de ese evento. Mientras que un sintagma de determinante en el especificador de place, del estado, es la entidad a la que se le atribuye una propiedad. Bien, a partir de este modelo de estructura, yo planteé la siguiente posibilidad de análisis para las construcciones con salir. Entonces, dado que entendemos que salió birra surgió o apareció la idea de tomar birra, entonces tenemos que se trata de un evento, como dijimos, inacusativo, que no tiene un originador o una causa, y por eso el especificador de B está vacío, y toda la estructura se interpreta como inacusativa. Y además sabemos que se trata de un evento de transición o de cambio de estado. Podríamos parafrasear esto diciendo que en este evento lo que se está diciendo es que la idea de tomar birra pasa del estado de no existente al estado de existente.
Por eso tenemos dos proyecciones. La proyección de place o del estado y la proyección del cambio de estado o de path. Decíamos que el S-place recoge metafóricamente la predicación de una propiedad. En este caso podemos decir que se predica la aparición o surgimiento de la entidad birra, interpretada como idea de tomar birra. Proponemos que esta interpretación se hace mediante un elemento abstracto que codifica el punto de inicio en el complemento de place, que es la raíz sal. La raíz sal, que es la raíz de salir, ¿por qué proponemos la raíz sal? Bueno, en realidad porque nos basamos en una cuestión etimológica, que la raíz, el verbo salir es un complemento de ire, es decir, que está el verbo ir allí, y la raíz que le da el significado particular, que también está en saltar y que también tiene que ver con ese punto de inicio o de origen o de incoatividad, está en esa raíz. Entonces, birra es al mismo tiempo el elemento sobre el que se predica la propiedad de la idea de tomar birra, y también, por eso se mueve, es la entidad que surge o cambia de estado y por eso pasa al especificador del sintagma de path. En términos de Acedo Matellán, cuando está en el especificador del sintagma de place se interpreta como fondo, y cuando está en el especificador del sintagma de path como figura. Bien, tenemos entonces hasta acá el análisis al que llegué y en el que, bueno, falta trabajar más cosas, varias, muchas. En particular, con respecto a este análisis propiamente dicho, falta un análisis más detallado de ese N o SN, porque vimos que puede tener una cierta cuantificación, para que pueda tener un significado, para que pueda aportar a la construcción un significado télico, porque, bueno, de acuerdo con el modelo, el significado télico se consigue si en el especificador, ya sea de la figura o del fondo, aparece un sintagma de determinante o un sintagma cuantificado. Y acá tenemos nombres desnudos. ¿Hay alguna forma de salvar este problema analizando justamente los rasgos de significado que están adentro de esos nombres o sintagmas nominales desnudos? Pero es un problema. Después, otro trabajo, bueno, que falta también analizar más en detalle y explicar es ¿por qué decimos que aquí hay un proceso de gramaticalización? Que tiene que ver con este movimiento hacia arriba que ya marcamos en esa estructura, pero que es necesario plantearlo desde otra perspectiva. Y bueno, las otras cuestiones, por supuesto, de cómo o por qué se podría afirmar que el español es una lengua de marco satelital débil y de qué manera estas construcciones podrían ser un argumento para eso, para esa afirmación. Y también en la discusión comparar estas construcciones con otras que están muy cercanas, como ya dije al principio. Mencioné las construcciones con el verbo hacer, como hacer playa, que son analizadas por Comesaña, y otras con el verbo pintar, como pintar laburo, analizadas por Kornfeld y Kugel. Muy cercanas de estas pintar laburo está este uso de salir, ¿no? Bien, bueno, eso es todo por ahora. Aquí están las referencias mínimas porque solamente pongo las que mencioné en esta presentación.